Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo, son las 8:41 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, 9:41 hora de Venezuela. Justamente para la comunidad de venezolanos que hace vida aquí en los Estados Unidos, quédese con nosotros y escuche bien, porque no sé si lo recordaba, pero este 23 de enero inició ya la temporada de declaración de impuestos aquí en Estados Unidos, correspondiente al año 2022. Por eso hemos invitado el día de hoy a Christian Monahan, CEO de Monahan Mijares. Buenos días, Christian. Gracias por acompañarnos. Marjorie, mucho gusto estar en tu programa nuevamente. Bueno, el placer es mío porque tengo muchas dudas que me gustaría que aclarara. Cuando estamos aquí nos dicen una cosa importante es el tema de la declaración de impuestos. No pueden dejar de declarar, tenemos que estar en línea recta. Ya comenzó esta temporada de declaración de impuestos. ¿Qué debemos saber? Ok, Marjorie, mira, no, totalmente. Todos debemos declarar, incluso si los ingresos son muy pequeños, recomendamos siempre declarar para estar en orden con el ente gubernamental, el IRS, y los entes estadales. Marjorie, yo creo que lo más importante que hay que recalcar, estamos entrando, y ya no es un misterio, yo creo que ya los indicadores lo dicen, estamos entrando en un periodo de contracción económica. No necesariamente quiero decir recesión todavía, pero claramente una planificación fiscal adelantada puede ayudarlos económicamente a ahorrar impuestos, a disfrutar créditos, deducciones y créditos que si no lo hace, no lo planifica, tal vez ya es muy tarde. Los cambios fueron muy pocos del año pasado a este, pero quiero actualizar a tu audiencia con algunos tips y algunos temas de interés para que se preparen, porque a partir del lunes ya podemos empezar a declarar nuestros impuestos aquí en Estados Unidos. Sí, yo tengo muchísimas dudas porque me pregunto, ¿vale la pena declarar como persona independiente o en familia? Me pregunto, ¿cuál será la retribución por esa escala de valores que se hace ese ajuste a la inflación? Quiero que nos aclares, por favor, todas las dudas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos por desconocimiento? Sí, no, contestando tu primera pregunta, declarar en conjunto, lo que se llama joint married, declarando en conjunto, siempre trae beneficios adicionales. Obviamente todo depende de tus circunstancias, tu estatus y otros temas legales que tal vez te puedan impedir en declarar juntos, pero mi recomendación, siempre declaren juntos. Okay. Los tax brackets son muy importantes entenderlos porque al momento en que tú superas ciertos tax brackets de ingresos, lo que llamamos AGI o Annual Gross ¿Qué, Income, qué es eso? Cristian, no entiendo qué significa ese término. Annual Gross Income son tus ingresos anuales Ok. acumulados, ¿ok? Entonces, cuando el sistema americano, a nivel que tú vas aumentando ingresos, sea porque eres soltero, porque estás casado y declaras en conjunto, al superar ciertos brackets, también aumenta tu tasa de impuestos. Entonces, tú puedes estar en una tasa de 10%, que es la más baja, apenas ya empiezas a generar unos $10,000 de ingresos anuales, ya entras en una tasa del 10%, y cuando llegas a $400,000 anuales, declarando en conjunto, ya es una tasa máxima del 37%. Entonces es muy importante prepararte para esto porque si te dieron un aumento de salario, si escalaste en una posición, ahora pudieras estar en un bracket más arriba que el que estuviste el año pasado. Sí, me gustaría que habláramos en esos términos sencillos porque hay muchos venezolanos que van llegando y que no estamos de pronto familiarizados con estos términos. Ya yo llevo algo de tiempo aquí, pero bueno, no es mi fuerte. En Venezuela, por ejemplo, nos hablaban mucho los contadores de los créditos fiscales. ¿Aquí aplica de la misma manera? Totalmente. Y tenemos temas, hay dos conceptos. Uno son créditos y otros son deducciones. Por ejemplo, un crédito que es el más popular de todos, el que generalmente todo el mundo conoce y empiezan a aparecer los hijos, muchas veces es el Child Tax Credit, donde el gobierno americano te da un crédito de $2,000 por cada hijo que tengas. Obviamente hay ciertas limitaciones, cuando llegas a ciertos ingresos se elimina ese crédito, pero después cuando hablamos de deducciones, entonces podemos hablar de deducciones como por ejemplo planes de retiro, otros gastos que para el venezolano, para el que está aquí, por ejemplo, está empezando su negocio, puedes deducir muchos gastos por conceptos de negocio. Eso es muy interesante, muy importante, porque tú puedes estar trabajando solo de forma independiente, pero si tienes tu empresa, tú puedes deducir gastos que obviamente sean razonables y el concepto sea relacionado a la compañía. Y eso no lo sabe mucha gente, Marjorie, y la gente paga impuestos completos. Hay un abogado muy famoso, se llama John Lernhan, y su expresión decía,
no es ni siquiera un acto patriota pagar más impuestos de los que debes pagar. Y por eso es muy importante trabajar con un contador. No tiene que ser un CPA, puede ser un contador que conozca todos estos créditos y deducciones para ayudarte a pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Sí, justamente ayer acompañaba a una amiga que hacía unas compras de algunos equipos de computadoras, televisores para la empresa y le decía, ¿y tú no usas el nombre de la empresa? Y me decía, no, no es importante, yo no sé si esto funciona tal cual, que tú al dar los datos de tu empresa, pues luego te hacen un deducible al momento de declarar, porque son gastos de la compañía. Totalmente. Y el IRS funciona tal vez diferente a otros países del mundo, tal vez como España. El IRS tú declaras, pero al momento en que el IRS decida auditarte, tienes que comprobar que realmente esos equipos que compraste son para uso del negocio, pero totalmente. Inclusive, Marjorie, existen reglas, y no quiero hablar muy técnico aquí, pero hay reglas que tú puedes depreciar completamente esos activos y disfrutar el gasto de esa deducción completa el primer año. Y son muy interesantes porque fíjate que trabajas en temas de video, de edición de videos, tienes tu cámara y quieres comprarte una cámara súper costosa. Mira, eso es posiblemente lo puedes deducir como concepto de negocio. Mira, qué interesante. Hay tabúes o falsas expectativas. Hay gente que dice, yo voy llegando, yo no declaro porque yo no estoy ganando casi nada. ¿Hay que declarar aún y cuando no tengamos importantes ingresos? Por varios motivos, Marjorie. El número uno es decirle a la IRS, epa, aquí estoy y mis ingresos no fueron suficientes, pero aquí declaré. Y ya con eso estás protegido a que la IRS pueda cuestionarte. Eso es número uno. Y número dos, y mi rol es como contador, pero les abro un poco el abanico de otras razones por las cuales deben declarar. Y mira, empieza a crear tu historial. Al momento que vayas a pedir un préstamo por una casa, te van a querer pedir tu declaración de impuestos. Empieza a crear tu historial con tus declaraciones de múltiples años para que al momento en que necesites pedir un préstamo, que necesites hacer algo importante a nivel financiero, puedas demostrar cómo ha crecido, cómo ha ido tu tema financiero durante los años. Entonces recomendamos a todo el mundo declarar en este país. Sí, también consigo gente que en esta época empieza a llorar de la preocupación, ¿cómo voy a hacer yo para sacar todo lo que tengo que tener para el pago de los impuestos? ¿Cómo nos preparamos durante todo el año para este momento? Totalmente. Bueno, si trabajas con un contador, el contador te va a dar un checklist de todo lo que tienes que buscar y en dónde lo puedes encontrar. Si declaras por tu cuenta usando programas online que existen hoy en día, esos programas te llevan a la mano, paso a paso, de todos los documentos que tienes que ir buscando. Si es un proceso, es un trabajo, digamos, tú puedes hacerlo de manera muy simple y no entregar casi que ningún soporte, pero ahí no estás disfrutando esas deducciones y esos créditos. Entonces, les recomiendo a todos, empiecen a trabajar desde ahorita, porque el deadline para los individuos, es decir, la fecha top es el 15 de abril. Y el 15 de abril llega, está a la vuelta de la esquina. Existe la oportunidad de extender hasta el 15 de octubre, pero no lo hagan porque esto es un proceso, es un trabajito, tienen que sacar un poco de su tiempo para recolectar la información y realmente vale la pena cuando hacen ese trabajo correctamente. Hoy amanecemos con otra noticia que dice cómo van a cambiar los impuestos con los ajustes por inflación que introducirá el IRS y justamente para la declaración del próximo año. Siempre escucho a la gente diciendo, bueno, me voy a comprar mi carrito, mi casa, voy a invertir en algo cuando me reintegren los impuestos. ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, y no es algo nuevo. Yo todos los años el IRS y los entes gubernamentales ajustan por inflación, pero realmente el incremento que se hizo fue realmente sutil cuando lo comparamos contra realmente cuál fue el porcentaje de inflación anual en este país. Pero es algo que sucede todos los años. Mira, en este momento, durante la pandemia, existieron ciertos créditos especiales y ciertos incentivos especiales y es posible que este año no recibas los mismos montos que estuviste recibiendo en el año 2020, por ejemplo, porque ya eso fueron temas muy puntuales, ¿no? Mi advice, jamás cuentes los huevos antes de nacer. Es decir, el contador te prepara tu declaración y te dice cuál es tu refund. Yo creo que ya puedes respirar y hacer el gasto que tenías que hacer o lo que estabas esperando aguantar hasta que tengas los refunds. Pero realmente las declaraciones son personalizadas y cada una es diferente. Así que hasta que no tengas esa declaración lista, sugiero que no gastes. Ok, vamos a manejarnos por diferentes escenarios. ¿Qué pasa si yo me retraso y no hago la declaración de impuestos en el tiempo justo? Totalmente. Número uno, empiezan a acumularse multas. Y no solamente, es decir, sale una multa, pero empiezan a acumularse intereses. No es recomendable. Y nuevamente, es un acto de responsabilidad civil declarar en el momento que se debe declarar.
Recuerdas que cuando estamos declarando ahorita, de aquí antes hasta el 15 de abril, estamos declarando nuestros ingresos del año pasado, del año 2022, que llamamos el periodo fiscal 2022. Y el IRS te da chance hasta el 15 de abril para que pagues tus impuestos hasta esa fecha. Ahora, si tú no debes impuestos y estás totalmente seguro que lo que vas a recibir es un refund, lo que se llama un retorno, un reintegro, sí, un reintegro, pues no, obviamente no se acumulan intereses ni multas porque no hay un monto que a pagar. Pero no dejes que el IRS haga esa pregunta. Declara a tiempo para que realmente estés al día y no tengas ninguna, te llegó esas notificaciones que llegan por correo que a todo el mundo le asusta abrir ese sobre. ¿Cómo nos beneficia tener un dependiente en casa? Por ejemplo, si yo tengo a mi mamá o algún familiar conmigo. Excelente. Y Marjorie, excelente pregunta, porque todo el mundo piensa que un dependiente es un hijo menor de 17 años y claramente si ese hijo vive en tu casa eres dependiente, pero también un padre o inclusive un adulto mayor, no tiene que haber una relación directa, pero que tú eres responsable de esa persona, vive en tu casa y tú pagas su manutención completa, puede calificar como un dependiente. Y eso es muy interesante porque nuevamente entramos en el concepto de lo que es una deducción de impuestos. Mucha gente se pregunta cómo me puede afectar si yo no pago el impuesto. Para hacer cualquier trámite en este país, y me gustaría que lo hablaras tú, te piden la declaración de impuesto. ¿Por qué es tan importante ese tema? Porque la declaración de impuestos es una constancia legal, es decir, en un ente gubernamental como el IRS está aceptando este documento como tu disclosure, como tu muestra de cuáles fueron tus ingresos y cuál es digamos, tu potencial. El momento, por ejemplo, y el mejor ejemplo es cuando vas a pedir un préstamo. Entonces, esto sirve como un documento legal que usan los mortgage brokers cuando vas a pedir esa hipoteca, por ejemplo, para ver que esos ingresos son reales y que realmente lo que declaraste es, uno jura, y cuando firmas esa declaración estás jurando que la información es correcta. Obviamente piden muchos otros documentos como la W2, que es tu constancia de que recibiste tus salarios, o 1099, que si trabajas como contratista es la muestra que recibiste también ingreso por ese lado, pero la declaración de impuestos acumula todo eso en un solo documento. Y eso no solamente para trámites de hipoteca, pero vas a pedir también un préstamo para un carro, para muchos otros procesos, inclusive si vas a alquilar un apartamento, muchas veces quieren ver que realmente tienes la capacidad para pagar la renta en los próximos 12 meses y esa declaración sirve como constancia. Esto es en el caso de una persona natural, pero en el caso de una persona jurídica, ¿cuáles son esos tips, esas recomendaciones que tú puedes dar para manejarse correctamente en la declaración? Ok, perfecto. Te voy a dar un tip que es fabuloso y esto sirve y esto califica para los que son americanos. Ok, tú puedes abrir una empresa y calificarla, clasificarla fiscalmente de distintas maneras. Y lo hemos hablado, la LLC, todo el mundo escuchamos lo que es la LLC, escuchamos una corporación, pero les recomiendo a mucha de tu audiencia que trabaja en small business, existe un privilegio que se le otorga al small business, a los negocios pequeños en este país, que es la calificación fiscal de una S Corp, una corporación de tipo S. Y existen unas deducciones increíbles, como una que se llama el QBI, Qualified Business Income Deduction, que te deduce hasta 20% de tus ingresos, como también oportunidades de ahorrarte en self-employment tax. Hay muchas estrategias para negocios pequeños en este país. Es increíble. Este país se compone de negocios pequeños, es el corazón de la economía de este país y mucha gente no lo sabe. Me los encuentro en la calle. Estaba hablando con mi quiropráctico el otro día y estaba trabajando con una LLC en nombre del personal y estaba pagando 15% innecesariamente sobre toda la utilidad que estaba generando en el negocio. Con una S Corp se hubiese ahorrado cientos de miles de dólares para el negocio, porque es un negocio operativo, personal, genera buen capital y nadie lo había asesorado que podían existir estructuras simples, básicas, que le hubieran ayudado a ahorrar muchísimo impuestos. Es que cuánto se ahorra uno con el conocimiento, tenemos que hablar después del programa, porque ese tipo de información es tan importante. Aquí se dice que en Miami, por ejemplo, se abren tantos negocios como se cierran. Entonces también vemos en el Zombies que hay empresas inactivas. Cuando ya no te está yendo bien en tu pequeño negocio, ¿cómo se puede proceder para legalmente estar al día con los impuestos y, bueno, hacer esa transición correctamente?
Ok, mira, y te puedo hablar un poco, no soy abogado, pero te hablo un poco más del tema legal. Siempre esa última declaración se tiene que hacer y se llama the final, con una letra F, final. Okay. Y a nivel legal, recomendar a todos esos negocios que cierran que no se olviden del tema fiscal y legal, cierren, hagan una disolución de su empresa. He escuchado tantas historias, Marjorie, de personas que pues no le funciona el negocio. Estamos hablando pues de un negocio casero, pequeñito, y dejaste una cuenta de PayPal abierta o dejaste una cuenta con alguien, un proveedor abierta, y 2 años después te empiezan a venir demandas porque no cumpliste con un pago o porque el no haber cerrado, disuelto esa empresa correctamente, que se hace, son 2 pasos para un contador pedir que te cierre una empresa, pues te puede salvar de mucho más adelante. ¿Cuáles son esos errores comunes en los que nosotros caemos por no tener la información correcta? Sí, bueno, yo diría, sí, errores comunes. Yo te puedo decir, primero, el venezolano viene mucho con las ideas de, a veces, esto es el impuesto que yo deseo pagar y ese concepto no existe aquí. Aquí se paga lo por ley, cada planilla suba, ¿no? Yo diría, no tanto el hecho de qué no hacer, porque si estás trabajando con uno de estos software o con un contador, vas a hacer las cosas por ley, pero es más el hecho de que no te estás aprovechando, o no aprovechando, pero maximizando a nivel de deducciones y créditos por no haberte tomado el tiempo, por no haber tomado la iniciativa mínima de colectar la información necesaria y que te guíen durante el proceso. Ese yo diría, Marjorie, es más el error, el no poder disfrutar todas esas deducciones y créditos por hacerlo apurado o por no tal vez querer hacerlo de la forma correcta. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Gracias por hacernos entender porque nosotros de pronto no traemos esa cultura de Venezuela y aquí es tan importante hacer efectiva la declaración de los impuestos. De verdad, te agradezco por hablarnos con tanta honestidad y sobre todo por adaptar esta información a nuestra comunidad latina, que bueno, no tenemos mucha información sobre eso, así No. que te estaremos consultando continuamente. Gracias. Tengo más de 20 tips y podemos hablar aquí una hora, así que cuando quieras Las redes retomamos. sociales, Cristian, para la gente que quiere hacer mayores consultas. Monahan Mijares CPA es el nombre de mi negocio. Monahan, Monahan, Mijares CPA. Y ahí tenemos mucha más información muy valiosa para ustedes. Feliz día para ti, espero que puedas descansar luego de esta ardua jornada de la declaración de Bien. impuestos. Un abrazo. Chao. Nos vamos con estas imágenes. Bueno, estábamos conversando con Cristian Monahan, se lo agradezco enormemente, aclaró muchas dudas. Él tiene su empresa, es CEO de Monahan Mijares y ustedes pueden consultarlo a través de sus redes sociales. Se nos fue el tiempo, ya son las 9:00 minutos. Nos despedimos con estas imágenes de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, que entregó los 2 vestidos que llevó el día de la investidura presidencial en el año 2021. Esta entrega, esta donación, la hizo al Museo Nacional de Historia estadounidense de esta institución Smithsonian en Washington. Esta es la primera vez que el museo recibe 2 atuendos de la primera dama desde que se inició esta tradición desde el año 1912. Imagínense ustedes, el traje de día diseñado por Alexandra O'Neill lo componen un vestido azul océano de lana con tejido tweed, adornado a mano con perlas y cristales, formando motivos florales y un abrigo a juego con los puños y el cuello de terciopelo. El vestido que usó en la noche es un diseño de Gabriela Hertz, hecho de seda y de lana color marfil de tejido khadi con las flores federales de cada estado bordadas en cuello y mangas, así como el abrigo a juego. Con estas imágenes y esta doble donación nos despedimos por el día de hoy y les esperamos este viernes en una nueva edición de Buenos Días.